Bueno, Moody's dice ayer o da a conocer ayer datos en relación a la calificación de México para un futuro cercano. Ve poco probable una mejora de la nota crediticia y advierte que la necesidad de apoyo recurrente y sustancial de la petrolera estatal Pemex está erosionando la fortaleza fiscal del país. También la calificadora Moody's revisa a la baja el estimado de crecimiento para México este año 2022 y advierte que no será hasta el 2023 o el 2024 que el Producto Interno Bruto regrese a su nivel prepandemia. En la actualización de pronósticos, Moody's pasa su proyección de 1.5 a 1.1% para este año, considerando ya los efectos que pueda tener la invasión de Rusia a Ucrania. Maestro Merino, básicamente, o entre las variables más importantes es el apoyo que se le está dando a la paraestatal petrolera. Bueno, nosotros tenemos actualmente una calificación para el gobierno de México en el nivel de Baa1, es decir, 2 o 3 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, y hemos mantenido una perspectiva negativa desde abril del año pasado. Y esta perspectiva negativa refleja algunas consideraciones que Moody's considera efectúan presiones negativas sobre el perfil crediticio del gobierno de México, que están relacionadas tanto al potencial crecimiento débil en el mediano plazo y también algunas rigideces por el lado del gasto del gobierno que han ido aumentando en los últimos años, y entre estas rigideces están los apoyos recurrentes que se le da a Pemex, en particular para cubrir las amortizaciones de deuda de la compañía. Entonces, lo que nosotros estamos actualmente evaluando son temas relacionados a esto, son las perspectivas de crecimiento para México en el mediano plazo y también cómo evolucionan estos temas relacionados al gasto del gobierno. Oiga, dígame usted, grosso modo, ¿no? ¿Cómo calificaría a Petróleos Mexicanos, la estructura que tiene? Pues digo, allí podrían incluirse variables administrativas, fiscales, etcétera, pero ¿cómo calificaría a Petróleos Mexicanos con respecto a otras petroleras estatales, mixtas y privadas? Bueno, en ese frente yo remarcaría que yo soy el analista para el gobierno de México, y tenemos un analista que se encarga específicamente de la calificación de México, perdón, de Pemex. Lo que diría en ese sentido es que cuando vemos el perfil crediticio de Pemex hay dos consideraciones. Por un lado, la fortaleza intrínseca financiera de la compañía, que nosotros calificamos en un nivel bastante bajo, y luego incorporamos nuestra visión de lo que sería el apoyo del gobierno, y eso permite que la calificación de la compañía llegue al nivel de Ba3, que viene a ser 6 peldaños por debajo del nivel de la calificación del gobierno. ¿Esto qué quiere decir, traduciéndolo en términos entendibles, sencillos para nuestro auditorio? ¿Hay riesgos que podrían afectar negativamente a la paraestatal en un futuro próximo si se continúa con la misma estrategia? Nuevamente, lo que nosotros hemos observado en los últimos años relacionado a Pemex es un tema de complicaciones de liquidez en particular, relacionado en parte a la estrategia de negocios y este enfoque que se le ha dado en los últimos años, en particular al tema de la refinería o de la refinación. Pero más allá de eso, en el contexto actual, bueno, hay un balance, ¿no? La compañía, la paraestatal, ha continuado dependiendo hasta cierto punto en que el gobierno le provea apoyos para seguir sirviendo su deuda, en un contexto en el que su acceso a los mercados financieros se volvió un poco más complicado porque los costos de endeudamiento para Pemex habían aumentado debido a una percepción de mayor riesgo, ¿no?, por parte de los inversionistas. Pero a la vez, en el contexto actual, donde los precios del petróleo están en niveles
bastante altos, ¿no? En términos comparativos históricos. Eso quizás alivie en el corto plazo algunas de estas presiones de liquidez. Habiendo dicho eso, creemos que en el mediano plazo, una vez que los precios del petróleo se moderen, podríamos volver a esas dinámicas que se observaban antes, donde Pemex necesitaba apoyos del gobierno para cubrir su liquidez. Más allá de eso, la contraparte es que con las presiones, ¿no?, de precios de petróleo y también de combustibles más altos, eso pueda implicar, por el lado de las cuentas fiscales del gobierno, del gobierno federal, que ya sea que se rebajen algunos de los impuestos o otras tasas impositivas que se cargan sobre los combustibles, por ejemplo, para tratar de limitar el aumento en los precios de los combustibles, o también se provean subsidios, ¿no? Y eso podría afectar las cuentas fiscales del gobierno. Oye, es muy interesante, pero antes de ir a una pausa, si me permite, le quito otros 3-4 minutitos. Pemex, a manera de resumen, ustedes que pues revisan los estados financieros, la contabilidad de muchos países y de algunas empresas de estas naciones, ¿Pemex está técnicamente quebrada, en resumen? Desde una perspectiva de análisis no financiero, lo que nosotros vemos es que la fortaleza intrínseca de Pemex es bastante baja. Actualmente nosotros la calificamos en nivel de CAA3, que viene a ser 3 peldaños desde el punto más bajo de la escala crediticia de Moody's. Y lo que diría es que sigue dependiendo importantemente sobre el apoyo que se le provea de parte del gobierno, y eso es lo que se ve reflejado en la calificación de Pemex de Ba3. Digamos, en 20 segunditos, no tiene una... Bueno, le decía que la calificadora Moody's baja a 1.1% la perspectiva de crecimiento del PIB de México para este año. En su reporte menciona que el apoyo recurrente y sustancial que se está dando a petróleos mexicanos está erosionando la fortaleza fiscal del país. También en su reporte señala Moody's una débil dinámica de inversión que se registra en estos momentos en México. El analista hablaba, si no le malentendí, don Renzo, de este subsidio que está dando el gobierno mexicano a las gasolinas al retirar el impuesto especial y compensarlo por las ventas de petróleo con base en el aumento que ha tenido el mismo maestro. Sí. Correcto. En parte se esperaría de que haya un efecto compensatorio, ¿no?, debido a los mayores ingresos que recibiría el gobierno por parte de Pemex, en particular relacionado a la venta del crudo por medio de las exportaciones, y eso en parte podría compensar los costos, ¿no?, que implican estos subsidios. Ahora, hay que recalcar que esto también se da de diferentes... el impacto fiscal para el gobierno federal se da de diferentes modos, ya sea por el gasto en sí en tema de subsidio, pero también en una pérdida de ingresos potenciales al reducir las tasas de ciertos impuestos como el IEPS. ¿Hasta cuándo consideran ustedes que se puede mantener este subsidio mientras el precio del petróleo, la mezcla mexicana, vamos a poner un número, esté por encima de los $100 por barril? No tenemos un número específico. Estamos todavía evaluando, ¿no?, las dinámicas fiscales. En particular, la presentación de los precriterios por parte del gobierno creemos que nos indicarán una actualización de las expectativas de las autoridades para la economía y las cuentas fiscales de este año, y a partir de eso podremos nosotros también ver si es que el gobierno podrá mantener estos niveles de déficit fiscal
en niveles moderados, como ha sido el caso en los últimos años. La reforma energética para Moody's es clave para evaluar el riesgo en el corto y mediano plazo para la economía mexicana, dependiendo de algunas variables muy específicas que pueda afectar. Bueno, ante la incertidumbre de cuál puede ser, ¿no?, el paquete final si es que se llega a aprobar en el Congreso, lo que nosotros estamos observando es que potencialmente, al menos como fue presentada la propuesta de reforma hace unos meses, el impacto en sí de la reforma podría conllevar a cambios en el marco regulatorio que creen mayor incertidumbre para la comunidad empresarial, que pueda considerar a México como un destino de sus inversiones, pueda conllevar también a que por esta incertidumbre haya menos inversión, no solamente en el corto plazo, no hasta que se resuelva el tema del debate de la reforma, sino en el mediano plazo, si es que eso conlleva que haya menos inversión privada, no solamente en el sector energético, sino también en otros sectores donde, bueno, por cómo está cambiando, ¿no?, la visión global respecto a la transición de carbono, hayan compañías que quieran tener o depender de energía renovable, ¿no? Y también habría un tema que podría impactar las cuentas fiscales si es que la reforma conlleva que el gobierno federal deba apoyar también a otras entidades del sector energético como CFE. Bien, entonces mucha atención en cómo quede redactado y los cambios que se puedan incluir en la iniciativa de reforma eléctrica, maestro Merino. Correcto, es algo que nosotros estamos monitoreando constantemente, entendiendo de que los tiempos del debate de la reforma, ¿no?, van cambiando muy dinámicamente, particularmente en las últimas semanas. Pero entonces ahí son dos puntos pues muy delicados y frágiles. Por un lado, lo que suceda con la generación de energía y la fortaleza que se le dé a la Comisión Federal de Electricidad, y por otro lado, pues lo que ya han dicho ustedes respecto a la nota crediticia de México, la cual se mantiene en perspectiva negativa, porque Pemex continúa siendo uno de los grandes retos, ya que erosiona la fortaleza fiscal del país. ¿Qué podrían hacer, qué cambios importantes, sustanciales en Petróleos Mexicanos para que no siga degradándose en la calificación que da Moody's? Yo lo que recalcaría es que más allá del tema específico del apoyo que da el gobierno a Pemex, hay una combinación de factores que están creando presiones negativas sobre el perfil crediticio del gobierno. Por el lado del gasto, además de los apoyos que se le da a Pemex, hemos visto que ha aumentado la carga de los intereses que paga el gobierno sobre su deuda, y con el alza en las tasas de interés, tanto en México por parte de Banxico y también internacionalmente, eso pueda crear mayores presiones en cuanto a la carga de los intereses que paga el gobierno. Además, vemos que el gasto en pensiones por parte del gobierno también ha ido en aumento y se ha acelerado este aumento en los últimos años. Y por último, también vemos que hay ciertos compromisos de gasto de inversión a estos proyectos emblemáticos de la administración que limitan, ¿no?, la flexibilidad que podría tener el gobierno para ajustar el gasto en un contexto actual, como por ejemplo se da, ¿no?, con estos aumentos en los subsidios y otras medidas para también tratar de contener el alza en los precios de los combustibles y posiblemente también en algunos precios de los alimentos. Además de eso, hay que considerar de que un crecimiento
más moderado en el mediano plazo podría conllevar a que hayan menos ingresos para el gobierno federal a futuro en comparación a lo que se esperaba anteriormente, y la combinación esta de mayores rigideces por el lado del gasto y posiblemente un menor ritmo de crecimiento de los ingresos podría crear mayores presiones sobre las cuentas fiscales en adelante. Entonces, para manera de conclusión, y gracias por su tiempo, don Renzo Merino de Moody's, grosso modo y poniéndolo a un nivel de sexto de primaria, en otras palabras, si vamos a los estados financieros y contables de México, ¿ven ustedes una debilidad en sus activos y un incremento o una luz roja que se enciende sobre sus pasivos? Hasta cierto punto sí. Lo que vemos es que en el caso del gobierno de México, sus números de deuda todavía siguen siendo comparativamente favorables cuando los comparamos con los pares de calificación AA, es decir, la categoría que está por encima de ese margen de grado de inversión. Pero lo que vemos es que hay mayores presiones negativas que podrían conllevar a futuro a un deterioro en esos números del deuda. Desde su perspectiva, un error haber vuelto a fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos y alejarse de la intención que se tenía durante en la reforma del 2013 de convertirlas ambas en empresas productivas del Estado mexicano? No creemos que esa sea una determinación que pueda hacer Moody's, pero lo que sí hemos observado es que estas dinámicas han contribuido en parte a posiblemente, ¿no?, el deterioro de las perspectivas de inversión que se ha visto en el país desde el año 2018, y también ha contribuido al aumento en las rigideces por el lado del gasto de las cuentas fiscales. Y finalmente, maestro, y muchas gracias, si pudiera comparar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, dos que van a fortalecer su calidad de monopolio, ¿en qué otro país del mundo, ustedes que califican a muchas naciones, cómo estaríamos en relación a una o dos naciones que están implantando o que poseen esta misma estructura? ¿Con quién nos compararíamos? A ver, es una pregunta interesante. Yo dentro de mis responsabilidades también cubro a Colombia, que tiene una calificación de Baa2, es decir, un peldaño por debajo del gobierno de México, y en su caso está también la compañía Ecopetrol. Lo que hemos observado en Ecopetrol es que a partir del choque que significó la caída de los precios del petróleo en el año 2015-16, ha habido cambios en el manejo de la compañía que han permitido no solo un aumento en su capacidad de inversión propia, sino también en la distribución de dividendos que se le da al gobierno, ¿no? Ese quizás es un ejemplo que nosotros consideramos. Sin afán de comprometerlo, tenemos 20 segunditos. ¿Convendría rectificar la estrategia en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para... Bueno, regresamos a la parte final y muchas gracias al maestro Renzo Merino, vicepresidente analista senior de Moody's Investor Service, calificadora que ayer baja a 1.1 la perspectiva de crecimiento del PIB de México para este año. Le preguntaba antes de la pausa, y gracias, le quito 1 o 2 minutos, ¿con qué país podría compararse México en relación a la estrategia que está implantando el gobierno para el futuro de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, fortaleciéndolas como monopolios estatales? Hablaba usted, por ejemplo, de un cambio importante que había dado la petrolera en Colombia. Adelante, maestro. Sí, en el caso de Colombia se mejoró la gobernanza de la compañía Ecopetrol, y que es en gran parte, ¿no?, una compañía estatal donde el gobierno tiene una proporción accionaria
mayoritaria. Pero más allá de eso, al menos en el contexto de América Latina, no hemos observado recientemente países donde se haya tomado este tipo de medidas, donde se le haya dado un mayor rol a las compañías estatales en el sector energético. Sin afán de comprometerlo, y como dice usted, oye, yo soy analista senior para calificación de deuda, vamos hacia atrás o hacia adelante, maestro Renzo Merino. Bueno, desde la perspectiva, ¿no?, de la calificación del gobierno, y como refleja la perspectiva negativa que tenemos para la calificación de Baa1 del gobierno de México, lo que estamos observando es que las presiones negativas, ya sean por el lado del crecimiento por las cuentas fiscales, han ido en aumento, y las complicaciones que se han visto por el contexto global, tanto en el año 2021 como también más recientemente por la invasión de Rusia a Ucrania, han aumentado estas presiones negativas para México. Bueno, hoy se van a entregar los precriterios generales de política económica para el próximo año. Se espera que el gobierno revise a la baja su pronóstico de crecimiento de 4.1% por encimita del 2%. Ve prácticamente imposible que logremos un aumento en la producción de bienes y servicios por encima del 2% para este año, con base en todo lo que daban a conocer ustedes ayer en su reporte. La consideración que nosotros tenemos actualmente es que luego del rebote, ¿no?, por el choque causado por la pandemia en el año 2020, sobre todo durante la segunda mitad del año pasado, había una especie como que de estancamiento de lo que es la demanda interna, es decir, el consumo tanto privado como público del gobierno, y también la inversión en el país. Un factor que era importante y que nosotros esperábamos que contribuyese a la actividad en el caso de México era la demanda externa por las exportaciones, en particular desde Estados Unidos. Pero eso también se vio complicado por temas, ¿no?, de los suministros o las cadenas globales de valor. La expectativa que nosotros tenemos en el caso de México es que haya una leve mejora en el comportamiento de la economía de trimestre a trimestre durante lo que resta del año, y eso conllevaría para nosotros un crecimiento interanual para todo el año 2022 de 1.1%. Esto lo que implica es, por ejemplo, por el lado del consumo, que las presiones inflacionarias probablemente ejerzan presiones negativas sobre el consumo, particularmente de los hogares, debido a que la capacidad, ¿no?, de consumo de los hogares se vea mermada por este aumento de los precios. Por el lado de la inversión, no tenemos expectativas a que haya realmente un cambio en la dinámica que se ha observado desde la segunda mitad del año pasado, donde se ha visto niveles de inversión relativamente estables, pero hay que recalcar por debajo de los niveles que se veían antes de la pandemia. Y en cuanto a este tema de las exportaciones, que se supone que iba a ser, ¿no?, un factor que iba a apoyar el crecimiento, nuestra preocupación es que por el tema de la invasión de Rusia sigan habiendo complicaciones en las cadenas globales de valor, y eso, dado la relación que tiene México como un país exportador, en particular hacia los Estados Unidos, puede afectar también las perspectivas de exportación. Hemos visto números que mostraban una mejoría hacia enero, pero recién cuando veamos los números de febrero y marzo entenderemos cuál sería la magnitud del choque por ese frente. Bien, para concluir, una pregunta del auditorio que sea más interesante. Me piden, por favor, pregúntale al maestro Merino. Entonces, México se queda prácticamente solo en el mundo con la nueva estructura de monopolio estatal que se busca dar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No creo que México sea único desde esa perspectiva, pero al menos en el contexto actual de América Latina,
no hemos observado países que hayan seguido esa dinámica. Puede que sí hayan algunas economías que ya desde hace mucho tiempo tengan ese tipo de estructuras, pero al menos en cuanto a ese cambio donde se regresa a una dinámica donde las empresas estatales tengan mayor rol, no lo hemos observado recientemente. Bueno, ¿y qué tanto puede impulsar el ritmo de la economía mexicana el comportamiento de la economía norteamericana? ¿O dependemos básicamente de lo que suceda allá en Estados Unidos? Bueno, hay dos canales muy importantes que interrelacionan las dos economías. La demanda por las exportaciones de México por parte de los Estados Unidos es un factor importante que podría, ¿no? Si es que no hay una afectación muy negativa para la economía de los Estados Unidos, podría conllevar a que las exportaciones sean un elemento de apoyo al crecimiento de la economía de México. Además, hay que recalcar que si bien no sería un tema de corto plazo, es decir, del año 2022 o quizás hasta el 2023, las oportunidades para México en estas dinámicas de lo que se conoce globalmente como el nearshoring, es decir, traer las actividades de manufactura que se estaban dando en otros continentes como Asia, países como México, que para servir al mercado norteamericano podrían ser positivas en el mediano o largo plazo, y eso dependerá mucho de la capacidad del país y también del gobierno de fomentar políticas que apoyen a esa transición de manufactura y de inversiones desde Asia hacia México. Y luego el otro canal que también es importante, que relaciona a los Estados Unidos con México, son las remesas. El hecho de que el mercado laboral en Estados Unidos todavía se comporte favorablemente es positivo para México, en el sentido de que podría conllevar a que las remesas que se envían desde Estados Unidos a México continúen en estos niveles récord que hemos observado tanto en el año 2020 como 2021, y que creemos que han sido un apoyo importante para los hogares en México, sobre todo, y desde la cantidad de crecimiento para el consumo. Bien, y por último, en un minutito, imperativo impulsar y fortalecer a través de acciones muy específicas y cambios necesarios las 3 Cs que aquí llamamos certidumbre, confianza y credibilidad, maestro Merino. Sería muy importante sobre todo para cambiar las dinámicas de inversión que se han observado desde el año, por lo menos desde el año 2018, ¿no? Donde se ha visto un decrecimiento de las dinámicas de inversión, sobre todo del sector privado, y que si hubiese un cambio, ¿no?, en esa tendencia hacia lo positivo, también podría tener implicaciones importantes para el crecimiento de la economía y también para la creación de empleos, y sobre todo de empleo formal en la economía de México. Maestro Renzo Merino, vicepresidente de Moody's Investor Service, y yo le agradezco muchísimo su tiempo y sus conceptos tan claros para responder a preguntas de nuestro auditorio. Se lo aprecio mucho, maestro. Muy buen día. Muchas gracias, Oscar. Muy buen día. Bueno.